In Bolivia, a miners' union strike demanding En Bolivia, una huelga del sindicato de mineros que exige mejores condiciones laborales se ha convertido en una gran movilización de pueblos indígenas y campesinos que amenaza con derrocar al nuevo presidente proestadounidense Rodrigo Paz. Una serie de documentos filtrados revela que Paz está colaborando con el autor de la llamada Doctrina Monroe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para secuestrar a Evo Morales, el expresidente de Bolivia y líder histórico de los movimientos indígenas, mineros y campesinos. Morales respondió a la amenaza, reforzando la vigilancia alrededor de su casa e incluso tomó el control del aeropuerto local para impedir la entrada de fuerzas estadounidenses y locales en la zona. A medida que la crisis se intensificaba, Oscar León, de The Gray Zone, habló con Morales sobre el rumbo que podrían tomar las protestas. Buenas noches, señor expresidente. Hablemos un poco de las protestas y de las grandes manifestaciones del pueblo boliviano. ¿Cuál es exactamente la principal demanda y cómo han evolucionado las protestas? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Hermano, Oscar León es un tigre. How are you doing, brother? Oscar Lion Tiger. ¿Cómo estás, hermano? Oscar León, tigre. ¿Cómo va el león? Lamento profundamente que el actual presidente haya llegado al cargo por accidente, debido a la prohibición que impidió a Evo presentarse a la presidencia. Hubo una segunda vuelta y los tres candidatos eran de la derecha: Doria, Tuto y Rodrigo Paz, que además pertenece a la misma familia. Además, gobernaron durante 20 años bajo un régimen neoliberal, desde 1985 hasta 2005. Dejaron un estado mendigo, dependiente de la ayuda externa. Nosotros asumimos en 2005 y 14 años después, dejamos un país con una tasa media de crecimiento económico anual cercana a 5%. Esto fue gracias a políticas a favor del pueblo, a la recuperación de nuestros recursos naturales y a la nacionalización de los servicios básicos. Aplicamos políticas económicas y programas sociales que contradecían directamente las recetas del capitalismo. Nunca nos sometimos a los dictados del Fondo Monetario Internacional, que defiende un Estado mínimo, un Estado que solo regula, pero no invierte. Durante nuestra administración, logramos crecimiento y estabilidad, y sacamos al 38% de la población de la pobreza extrema. Dejamos el país con una tasa de crecimiento del 12%, y como parte de nuestro plan bicentenario, con el objetivo de alcanzar un 0% de pobreza extrema. A lo largo de 180 años, desde 1825 hasta 2005, nos habían dejado con un PIB de apenas $9,000 millones. Para el año 2019, el año del golpe, nuestro Producto Interior Bruto había alcanzado los $42,000 millones. El golpe se llevó a cabo precisamente para frenar ese progreso y desmantelar nuestro modelo económico. He llegado a comprender que el capitalismo simplemente no puede tolerar la existencia de ningún modelo económico que no sea el neoliberalismo. Nuestro movimiento político, antes conocido como el MAS IPSP y ahora llamado Evo Pueblo, tiene una visión clara para el país. Por ejemplo, entre 2013 y 2014 proyectamos que para el año 2030 tendríamos 41 plantas de procesamiento de litio en funcionamiento. El golpe detuvo esos planes. Ahora la intención es entregar nuestros recursos de litio a corporaciones transnacionales. Podría decir mucho más sobre esto, pero el nuevo gobierno, sumiso al imperio norteamericano, nos está transformando a través del modelo neoliberal en un Estado neocolonial. Este breve periodo ha demostrado que el Estado plurinacional es sagrado y que la Constitución no se modificará. Esto significa que no permitiremos que se privaticen los servicios básicos y mucho menos nuestros recursos naturales. Significa respeto por nuestra identidad, por la dignidad que nace de esa identidad y por nuestra soberanía política y económica. Respeto por nuestra identidad, una identidad con dignidad,
y respeto por soberanía política y económica. Triggered by rising prices and fuel shortages, Impulsada por la subida de precios y la escasez de combustible, agravadas por las políticas neoliberales de paz, la revuelta nacional gana intensidad día tras día. the government has El gobierno ha respondido desplegando las fuerzas de seguridad contra los huelguistas. Rechazando el diálogo, el presidente Paz parece decidido a neutralizar a los líderes de izquierdas, a quienes responsabiliza del levantamiento contra su gobierno. the uprising. Además, está considerando planes para privatizar las enormes reservas minerales del país, poniéndolas en manos de oligarcas transnacionales. Placing them in the hands of transnational oligarchs. Dos problemas llevaron a esta situación. Uno, There are two issues that led to this situation. Hay dos cuestiones que han llevado a esta situación. La primera es la reclasificación de las explotaciones agrícolas de pequeña escala como de escala media. Antes, según lo establecido en la Constitución, solo las propiedades medianas y grandes estaban sujetas a impuestos. Las pequeñas, definidas como aquellas de 500 hectáreas o menos, se consideraban patrimonio familiar y por tanto estaban exentas. Ahora, sin embargo, se están modificando las leyes para que también tributen. Al mismo tiempo, se ha asignado al Estado de forma unilateral una función tanto económica como social. La otra cuestión tiene que ver con la propiedad de la tierra. Si los campesinos no cultivan activamente sus parcelas, el Estado puede confiscarlas. Pero esta norma no se aplica por igual a las propiedades medianas y grandes. Solo afecta a los pequeños propietarios. Scale properties. It applies only to a la smallholders. mediana y la gran propiedad, no a la pequeña propiedad. Eso provocó una reacción dentro del movimiento indígena del oeste, del valle y del este. Segundo, bueno, aprobaron la This ley disparity has Esta desigualdad ha provocado la reacción que ahora se está extendiendo entre las comunidades indígenas de las regiones occidental, del Valle Central y Oriental del país. La Ley 1720 fue promulgada, aunque se derogó ayer o anteayer, pero el daño ya estaba hecho. En segundo lugar, en el Departamento de La Paz, los votos nulos representaron casi el 25% de todas las papeletas emitidas para el gobierno departamental. Si sumamos los votos nulos y los blancos, ¿cómo puede el gobierno actual afirmar legítimamente que ganó? Revilla ganó con solo un 13% de los votos en la segunda vuelta, un resultado conseguido gracias a la intervención directa del gobierno central. Las cifras, sencillamente, no cuadran. El Tribunal Supremo Electoral declaró que no habría segunda vuelta, porque el partido que había presentado al candidato para esa ronda se había retirado. Una decisión completamente ilegal e inconstitucional. Como consecuencia, la población se indignó a sentir que la propia democracia está sparring. became outraged, perceiving that democracy itself was under threat. Es totalmente ilegal e inconstitucional. El pueblo pasó se enojó. No hay democracia. Y parece que el grotao de los recursos se utiliza por medio por Luis. Anteayer, Ayer mismo, el presidente declaró que cualquiera que no respete la democracia será encarcelado. los que no respetaron la democracia y la paz, que vayan a la cárcel. Just yesterday, the president stated that anyone who fails to respect democracy will face imprisonment. Very well, then those who failed to respect democracy in La Paz. Muy bien, entonces quienes no respetaron la democracia en La Paz deberían ser los que vayan a prisión. Incluso con solo unos días antes de las elecciones, los partidos políticos seguían siendo descalificados. Nuestro partido, que entonces se presentaba bajo el nombre de Morena, fue descalificado apenas 3 horas antes del plazo para registrar candidatos. En unas elecciones en las que estábamos a punto de ganar, incluso usando la sigla de otro partido, nos bloquearon. Y en los casos en que íbamos a derrotar al candidato del gobierno para la gobernación, fue el propio gobierno nacional quien nos descalificó de forma ilegal e injusta. Todo llegó a un punto crítico. Empezó con unas demandas salariales que estaban a punto de resolverse. Él simplemente dijo, no tengo dinero en efectivo. Y aquello se convirtió en una crisis política porque se negó a atender las preocupaciones de la gente. Political crisis because he refused to address people's concerns. Now it has reached another level with crowds chanting, Rodrigo. Ahora la situación ha llegado a otro nivel, con multitudes gritando, Rodrigo, haz una pausa.
Más allá de eso, hay una corrupción desbordada relacionada con el cobro de dinero de protección a narcotraficantes. Mira, solo 2 puntos rápidos. Es incomprensible cómo, en un avión de carga boliviano propiedad del Estado y bajo control de la Fuerza Aérea Boliviana, se habrían transportado desde Miami hasta Santa Cruz bolsas con marihuana líquida. Solo una persona ha sido detenida hasta ahora. El envío fue incautado en la aduana, permaneció allí una semana y luego desapareció. Los medios lo ignoraron. Segundo, 2 maletas llenas de dólares estadounidenses entraron al país en un vuelo charter de Miami a Santa Cruz. Supuestamente un exdiputado del partido de Camacho, el golpista y exgobernador de Santa Cruz, estuvo implicado. Ella está detenida ahora mismo, pero nadie ha explicado por qué se introdujeron en el país, en secreto, 2 maletas llenas de dinero en efectivo. ¿Qué está pasando aquí? Este gobierno ha batido todos los récords en escándalos relacionados con el narcotráfico. Hay tantos casos que ya ni se pueden contar. Como resultado, la gente ha llegado a su límite, mientras el gobierno perdona o elimina los impuestos a las grandes fortunas de los principales magnates empresariales. ¿Y por qué lo llamo un gobierno neocolonial? Porque ha proscrito nuestro movimiento político, intentando eliminarlo por completo. Pero más allá de eso, pensemos en el tema de la tributación indígena. Antes, los pequeños propietarios pagaban impuestos según el número de hectáreas que tenían. Ahora, en cambio, una nueva ley propone que los pequeños productores paguen un impuesto del 5% por cada 100 bolivianos de ingresos por ventas, como mínimo. ¿Por qué? Si vendo mis propios productos o mi pescado, ese 5% se acumula enseguida. Si las ventas totales llegan a 10.000 o 20.000 bolivianos, la cantidad ya es considerable. Eso fue lo que enfureció a la gente y la llevó a levantarse. Ahora, este movimiento es imparable. La movilización se declaró oficialmente esta mañana. Y a partir de esta noche, el gobierno está imponiendo un estado de excepción de facto. El ejército está siendo desplegado en las calles. Desde la 1 hasta las 8 de la mañana, las órdenes son desalojar a los manifestantes. Ya hay enfrentamientos. Desde las 10 de la mañana, los manifestantes han obligado al ejército a retroceder y varios agentes de policía han sido emboscados. Hay una persona muerta y varios heridos. Las fuerzas se han replegado a sus cuarteles. Hasta las 8 de la mañana, el ejército se vio obligado a retirarse. Militares, policías emboscados. El estado de excepción, una decisión de facto que ahora la Asamblea Legislativa denomina estado de sitio, ha fracasado, a pesar de que la propia Asamblea carece de legitimidad legal. Esto resume lo que está ocurriendo en Bolivia en este momento. Callas de Helling, y tú pilas growlings. Se dice y se ha visto en Twitter. Hay un supuesto documento filtrado que sugiere que el imperio estadounidense y Trump están planeando secuestrarte como solución a este levantamiento indígena. ¿Qué opinas sobre este asunto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El gobierno de Lucho, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Durante el gobierno de Luis Arce, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos mantuvo una reunión en diciembre de 2021. Allí planearon detener al último comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el coronel Maximiliano Dávila, y en enero de 2022 lo arrestaron. En ese momento, yo todavía no entendía qué estaba pasando. Pero mientras lo llevaban del juzgado a la cárcel, esposado, el coronel gritó: «Esto lo hacen solo para perjudicar a Evo». Me enteré por la prensa. En aquel entonces aún no comprendía del todo. Pasó febrero, luego marzo, abril y mayo. Y en junio, un coronel en servicio activo me buscó. Me dio miedo reunirme con él, así que pedí a un alcalde que me acompañara. El coronel me dijo: «Mira, las órdenes vienen de arriba». Le pregunté: «¿De quién?». Y no puedo decir quién, pero la orden viene de arriba. Fue entonces cuando me informaron completamente sobre el asunto.
¿qué posible relación podría tener el movimiento Evo Presidente con mi excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el coronel Maximiliano Dávila? Nos investigaron durante meses y no encontraron ni una sola llamada telefónica que nos vinculara. No hay absolutamente ninguna conexión. El coronel me dijo, Evo, mantén la calma, quieren implicarte, pero no hay nada. Los abogados defensores del coronel detenido confirmaron esto. Dijeron que las autoridades del Estado querían que declarara en contra de Evo a cambio de su liberación, pero no había nada sobre lo que pudiera declarar. De hecho, desde su primera audiencia le dijeron, testifica contra Evo y quedarás libre. Por eso gritó esas palabras en el tribunal, para advertirnos de que lo estaban haciendo solo para perjudicar a Evo. Como no quiso colaborar, se lo llevaron a Estados Unidos. Hace unos meses, hablando desde allí, publicó una declaración jurada en la que decía, todo esto tenía como único objetivo que yo testificara contra Evo. Evo no tiene absolutamente nada que ver con esto. Estoy detenido injustamente. Siguen intentándolo, pero no consiguen que prospere. En aquel momento hablaba con uno de mis exministros y me dijo, Evo, durante 40 años te han acusado de narcotraficante, de asesino y de terrorista, y aún así nunca han encontrado ni una sola prueba en tu contra. Evo Morales se enfrenta actualmente a un proceso por violación de menores, un cargo que él niega rotundamente. Sus opositores afirman que está provocando caos para evitar ir a prisión. Yo declaré contra Evo. Mira, durante el golpe de Estado, cuando la derecha tomó el poder, me investigaron por corrupción durante mi presidencia y otra vez no encontraron nada. No hubo ninguna corrupción que vinculara a Evo con el narcotráfico ni con mandos policiales. Algunos oficiales honestos incluso me llamaron cuando estaba exiliado en Argentina. Me dijeron, mira Evo, el ministro Murillo, el ministro de Gobierno, nos ha ordenado fabricar un vínculo en tú y el narcotráfico. Incluso han detenido a algunos de nuestros compañeros y les han ofrecido $300,000 para que testifiquen en tu contra. Pero ¿sobre qué van a testificar? ¿Qué mentiras se supone que tienen que inventar? No han podido vincularme con nada. Primero fue eso de Evo y los narcotraficantes. Luego pasó a ser, no, Evo ya no es un terrorista ni un asesino, ahora es un pedófilo. Durante el gobierno de Lucho Arce, un policía salió a decir que había una conexión entre Evo y la trata de personas. Un solo policía, esa fue toda la base de la denuncia. En resumen, el 5 de mayo, una joven que conozco presentó una declaración formal ante el juez de sentencia diciendo, nunca he sido víctima de nadie. Nunca hubo trata de personas relacionada con Evo. Eso debería haber bastado para cerrar el caso de inmediato, pero no pasó nada. Como no pueden encontrar pruebas de corrupción ni de narcotráfico que involucren a Evo, han recurrido a usar a esta joven. Es completamente absurdo. Parece una telenovela. Como no encuentran, Como se pueden encontrar pruebas de gato requener de stereo que involucren Ever en tal o share ¿no? Una novela. Hemos hablado con usted y con Hemos hablado contigo y también con otros expresidentes y autores sobre una posible nueva operación Cóndor dirigida a lograr la dominación política en todo el continente. También implica la persecución de la oposición política, especialmente de la izquierda. Esto se ha visto con claridad en Ecuador, donde hubo desinversión, saqueo de recursos y podría decirse una traición al voto popular. Además, está el expolio de los recursos naturales. Todo esto parece formar parte de un plan de acción deliberado. Y ahora lo estamos viendo reflejado en el escándalo de Honduras Gate, donde mensajes filtrados del expresidente de Honduras revelan intentos de usar al ejército contra el pueblo para reprimirlo. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si quieres mantener al pueblo bajo control, tienes que oprimirlo, exprimirlo y responder a la violencia generando más violencia. Lo que diga el presidente Trump va a misa. President Trump says goes.
Todo esto está ocurriendo mientras las corporaciones estadounidenses e israelíes intentan consolidar su poder. ¿Qué opinas de este nuevo patrón que estamos viendo? Yo diría hay un triunvirato genocida. I contend that there exists a genocidal triumvirate. Sostengo que existe un triunvirato genocida, uno que no respeta ni la vida ni la humanidad, y mucho menos la paz con justicia social. Está formado por Donald Trump, el presidente de Israel, y Javier Milei, junto con quienes los respaldan, como los presidentes de Bolivia, Ecuador, Chile y varios más. Sin embargo, dentro del nuevo panorama geopolítico mundial, están en declive. El imperio estadounidense reconoce que el resto del mundo ya no es ingenuo. Por eso se está replegando en América Latina, intentando reimponer la doctrina Monroe y el lema América para los americanos. La estrategia de la Guerra Fría ya no les sirve, pero la Operación Cóndor sigue vigente. Antes, la Operación Cóndor la ejecutaban coroneles y generales. Hoy la llevan a cabo jueces y fiscales. Basta mirar los casos de Ecuador, Argentina y Bolivia. Esto mismo fue lo que pasó con Luis Ignacio Lula da Silva. Solo hay que fijarse en la lógica de fondo. Yo personalmente vi y leí la denuncia judicial presentada contra él, en la que el fiscal, un coronel, decía: "No tengo pruebas contra Lula, pero tengo convicciones". Por eso diría que su supuesta fortaleza se apoya en Donald Trump. Sin embargo, el 75% de los estadounidenses pide su destitución y creo que más del 70% desaprueba su gestión. En cuanto a Milei, ha enviado 2 aviones Hércules cargados con material antidisturbios. Justo ayer aquí en Bolivia, después de solo 6 meses en el cargo, más del 60% de la población, según se dice, desaprobaba a Rodrigo Paz. Yo, sin embargo, sigo siendo optimista. Estoy casi seguro de que las protestas van a triunfar. En Colombia, la agenda política del presidente parece estar a punto de ser ratificada. En Colombia, ¿cómo se llama? In Colombia, what's the name? Ratificado la línea del presidente, ¿cómo se llama? De Colombia, el presidente. Petro. México estamos bien. And in Mexico, we are also doing well. Y en México también nos va bien. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva va a ser ratificado. En Argentina también estamos bien. Estoy seguro de que la recuperaremos. Si a Evo Morales se le permitiera presentarse como candidato en Bolivia, ganaríamos con al menos un 60%. Si a mí me dejaran ser candidato, ganaría con un 60% o incluso más. Pero este es otro ejemplo que demuestra que en realidad la democracia ya no existe. Usan el pretexto de la libertad para privatizar la sanidad y la educación. ¿Qué clase de libertad es esa? Es la versión de la libertad que defiende la derecha. La libertad para privatizar los servicios básicos. Eso no es libertad en absoluto. Aún así, hay un resurgir de la esperanza impulsado por los movimientos sociales. Sin duda, habrá nuevos acontecimientos en los próximos años, porque la situación económica que enfrenta la clase trabajadora en Bolivia es absolutamente devastadora. Hay hermanos y hermanas que tienen conexión eléctrica, pero no tienen dinero para pagar las facturas, así que viven a la luz de las velas. Algunos incluso se ven obligados a cocinar con leña. Es realmente grave. No é mais de impuestos importan ganan poco, es un war de sequer tudo. E por isso reportem com toda a razão. Consequently, the people are rising up, and rightly so. Impuestos a los pequeños y no a los grandes. Entonces el pueblo se levanta. To put an end to this Para poner fin a esta forma de sometimiento, ese sometimiento basado en humillación y la esclavitud económica, esperemos que ya no puedan mantener a las familias cautivas de esta manera. Aponguaje, esclavitud, ojalá no vuelvan las familias cautivas. Otra similitud que Otra similitud que comparten Ecuador, Perú y Bolivia es la fuerza de sus movimientos indígenas. Creo que Bolivia tiene el movimiento indígena más fuerte, aunque el de Ecuador también fue muy poderoso en su momento.
Sin embargo, sus levantamientos recientes no han tenido éxito. El Estado ecuatoriano se ha vuelto cada vez más violento y militarizado. Los movimientos indígenas han sufrido persecución y siguen siendo objeto de campañas de guerra judicial. Así, el Estado, junto con empresas estadounidenses e internacionales, apoya activamente y continúa atacando a los movimientos indígenas por su defensa de los recursos naturales. Because of their defense of natural resources. One could therefore argue that these corporations Se podría decir, por tanto, que esas corporaciones han conquistado de hecho Ecuador. Ahora, su mayor desafío, su próximo gran obstáculo, se está desarrollando en Bolivia. Allí, el movimiento indígena, que es extraordinariamente fuerte, como podemos ver ahora mismo en las calles, es probablemente el más capaz de toda América Latina. Representa una de las últimas esperanzas que quedan para resistir este modelo de saqueo que se está imponiendo en todo el continente. La gente que sale a las calles busca afirmar un grado de soberanía y asumir un papel que los gobiernos de derechas han abandonado, el de defender al pueblo. Sabemos que esos gobiernos, en lugar de invertir en el bien común, recurren a maltratar a los pobres. they resort to brutalizing the poor. Básicamente. En Ecuador, la CONAI del Ecuador, FENOCIN eran nuestros aliados. Fundamentally, in Ecuador, CONAIE and FENIC Fundamentalmente, en Ecuador, la CONAI y la FENOCIN fueron nuestros aliados durante la era neoliberal. En los años 80 y 90 compartimos grandes luchas y encuentros junto a la CCP y la CNA de Perú, la CUT de Guatemala y muchos maestros indígenas. Los pueblos indígenas son los verdaderos dueños de esta tierra noble, los habitantes originarios. Pero también quienes llegaron a América Latina después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o tras la Guerra Civil Española, y cuyos hijos nacieron aquí, son, en cierto modo, parte de esta tierra. A ellos los llamo habitantes originarios contemporáneos. Desde dentro del movimiento indígena concebimos el Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es unidad y diversidad. La diversidad es nuestro orgullo. Surgió de un movimiento arraigado en la dignidad. It emerged from a movement rooted in dignity. The indigenous way of life is based on solidarity. La forma de vida indígena se basa en la solidaridad, la complementariedad y sobre todo en la armonía con la madre tierra. Nuestros antepasados no conocían jueces, fiscales, soldados ni policías, y aún así tenían sus propias normas y sistemas. Se basaban en el ama Keya, no seas perezoso, el ama Sua, no robes, y el ama Yuya, no mientas. Esos principios nos han guiado desde el Imperio Inca. Hoy tenemos infinidad de fiscales, soldados y policías supuestamente dedicados a la justicia y la seguridad, pero no resuelven nada. Yo goberné siguiendo esos tres principios: ama Keya, ama Sua y ama Yuya. Aunque ahora forman parte de la Constitución de Bolivia, los gobiernos neoliberales ya no los respetan. ¿Qué nos dice eso? Que a través de las políticas imperiales y las recetas del capitalismo se ha impuesto una agenda para someter a los sectores populares. An agenda has been imposed to subjugate popular sectors. Nos organizamos. Son reivindicaciones de estas. ¿Qué son reivindicaciones? Pero quizás estas situaciones no cumplen den simple estructura del modelo neoliberal. Una reivindicación de ese cambio estructural al modelo neoliberal. They insist that labor and indigenous movements must remain. Insisten en que los movimientos laborales e indígenas deben mantenerse al margen de la política, que deben ser completamente apolíticos. Hablan de pluralismo ideológico. Pero cuando un sindicato se politiza, no buscan la unidad, buscan la división. Y no podemos permitir que nos dividan, seamos de derechas o de izquierdas. Yo vengo de una tradición de lucha comunitaria. Nos organizamos para pelear por demandas sociales. Pero cuando esas demandas son ignoradas, avanzamos hacia la exigencia de un cambio estructural del modelo neoliberal. Combinamos la lucha social con la transformación política. Las marchas y las movilizaciones pueden servir para conseguir una escuela, una carretera, un campo deportivo o un hospital, pero no pueden eliminar una base militar ni nacionalizar los servicios básicos y los recursos naturales. Por eso, el poder político es esencial. Nuestro movimiento evolucionó de la lucha comunitaria y sindical a una lucha política y electoral basada en principios, valores y memoria histórica. Grounded in principles, values, and historical memory. Los servicios básicos. Luz eran los extranjeros. Telecomunicación, los extranjeros. De los hidrocarburos, del gas, de cada
When we came to power, we closed the military base and national. Cuando llegamos al poder, cerramos la base militar y nacionalizamos los servicios básicos. La electricidad, las telecomunicaciones, los hidrocarburos y el gas natural estaban todos en manos extranjeras. De todos los ingresos que se generaban, el 82% iba a las corporaciones transnacionales y solo el 18% llegaba al pueblo boliviano. Por cada millón de BTUs de gas, las empresas pagaban apenas $1. Yo negocié con Brasil, que aceptó subir el precio a $8 por millón de BTUs, y con Argentina, que lo aumentó a 10. Así fue como mejoramos la economía. Como resultado, Bolivia lidera hoy la región en indicadores relacionados con el bienestar indígena. Por eso el movimiento indígena ha dicho, basta ya. Si seguimos sufriendo maltrato, incluso los maestros, que en su mayoría son indígenas, no vamos a seguir tolerando el modelo neoliberal ni a aceptar un Estado neocolonial. Esa es la esencia de nuestra lucha, y sería maravilloso volver a construir alianzas como hicimos en el pasado. Llevo ya más de un año confinado, aunque todavía mantengo algunos contactos. Solo espero que las cosas nos vayan bien en Perú durante la segunda vuelta de las elecciones. Me sorprendió gratamente que el movimiento de Pedro Castillo llegara al balotaje. Pero justo cuando se acerca la elección, el sistema judicial de repente reactiva los casos legales contra nuestro hermano Sánchez. Algo claramente no está bien. ¿Y quién podría haber imaginado que a pocos días de la elección le prohibirían presentarse? Esa es la última humillación. Eso es la justicia tomada como rehén. Por eso digo que hoy quienes llevan a cabo la Operación Cóndor son los jueces y los fiscales. Carrying out Operation Condor are judges and prosecutors. Eso es la justicia tomada como rehén. Por eso digo que ahora verá nos llevan a cabo la operación los jueces y los fiscales. Una pregunta más, con su permiso. One more question with your permission. Una pregunta Mr. más, President. con su permiso, señor expresidente. Usted es uno de los líderes populares más representativos y con más historia que aún siguen activos. Y ahora mismo se encuentra en una situación difícil, donde, según tengo entendido, hay una vigilia alrededor de su casa para proteger su seguridad ante una posible invasión, una operación militar extranjera con la intención de secuestrarlo. Me gustaría saber primero cómo se siente. Y segundo, ¿qué mensaje le dejaría a la juventud, tanto latinoamericana como norteamericana, si llegara a ocurrirle algo? Should anything happen to you? El 27 de febrero de 2024, El día 27 de octubre de 2024, On October 27, 2024, el 27 de octubre de 2024, mientras viajaba desde mi casa por la ruta Tunari hacia la sede de las 6 federaciones en Radio Causa-Chuncoca, intentaron detenerme. Participaron 3 helicópteros, junto con personal militar y agentes de policía. Por suerte logramos sobrevivir, aunque nos sometieron a ráfagas de disparos. Disparaban en andanadas. Apenas conseguimos salir con vida. Mi conductor resultó herido, y 2 de nuestros vehículos quedaron llenos de agujeros de bala, con los neumáticos completamente destrozados. Más adelante en la carretera tuvimos que parar y cambiar las ruedas. Intentaban cortarnos el paso. Creo que mi madre, que en paz descanse, me salvó la vida. I believe my mother, may she rest in peace, saved my life. I am currently protected by a vigil organized here under very... Ahora mismo estoy protegido por una vigilia que se organizó aquí en circunstancias muy difíciles. La gente se movilizó. Al principio dijeron que duraría 3 días. Yo respondí, no importa, no quiero imponerme. Pero la vigilia continuó. Ahora 1000 compañeros se turnan para hacer guardia día y noche, sin interrupción. Representan a los sindicatos agrarios. Se niegan a permitir que me detengan. Hay un mandato desde las bases, proteger a Evo. Ya ha pasado más de un año. En octubre da estás. Arrestear a Reunión y la letra si fue por otro intento de detener. Again, because there has been another attempt to detain me. The deployment of 3 helicopters on October 27th. El despliegue de 3 helicópteros el 27 de octubre de 2024 fue una operación pensada o bien para detener a Evo o para matarlo. Presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía durante el gobierno de Luis Arce, que dice ser un gobierno de lucha, y aún así, hasta hoy nadie ha sido investigado por esos disparos. No lo puedo entender.
Pasó 2 veces y sigue sin haber nada. Hice averiguaciones y me dijeron que uno de los helicópteros lo pilotaba un ciudadano colombiano. Tengo muchos compañeros en la Fuerza Aérea Boliviana que antes fueron mis ayudantes y pilotos. Entonces, ¿por qué un ciudadano colombiano estaría pilotando un helicóptero del Estado perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana? Como me confesaron después miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, el ciudadano colombiano era supuestamente un agente de la CIA. Verifiqué la información y me confirmaron que la CIA pilotó un helicóptero como parte de la operación para detenerme. Es un asunto muy grave. Aún así, mi conciencia está tranquila. Me siento bien. La semana pasada tuve algunos problemas de salud, pero ya me he recuperado y ahora me encuentro muy bien. En toda la región hay en este momento un gran compromiso. La juventud debe identificar tanto a los demonios internos como a los externos. Para mí, los enemigos internos son las fuerzas de derechas en cada país. Los enemigos externos son los agentes del imperio y las recetas del capitalismo. Los gobiernos que actúan en nombre de las corporaciones transnacionales a través de la privatización de la sanidad y la educación. Como he dicho muchas veces, están atacando los servicios básicos y sobre todo los recursos naturales. Están aplicando una nueva doctrina Monroe en este contexto geopolítico, mientras Estados Unidos se repliega en América Latina para reafirmar su dominio. Permítanme aclararlo, aunque me repita. En mi opinión, Estados Unidos no tiene poder militar sin la OTAN. Ya no es el hegemón mundial incuestionable. Ha sufrido una derrota en Irán. Con el cerco político a nuestro hermano Nicolás Maduro, que en la práctica es un punto muerto, han conseguido el control del petróleo venezolano. El país está vendiendo petróleo a Estados Unidos bajo presión. Una empresa privada estadounidense es la que lo está comprando. Buscan el control total del petróleo, pero todavía no lo han conseguido del todo. Por eso la juventud debe reconocer quiénes son los verdaderos enemigos de la vida, los enemigos de la democracia y quienes se oponen a la paz con justicia social. Como mencioné antes, al hablar de América Latina, esas fuerzas actúan a través de bloqueos económicos y de la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Y así como los movimientos sociales han luchado, también han contribuido enormemente al bienestar de sus pueblos. Yo mismo vengo de esa lucha, he salido desde abajo, desde que era un niño. Eso es todo, hermanos. Muchas gracias, agradezco mucho esta conexión y esta entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo, señor expresidente. Seguimos muy de cerca los acontecimientos y deseamos lo mejor para el pueblo boliviano y para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. We thank you very much for your time, Mr. Former President. We are closely following developments, and we wish the Bolivian people and you all the best. Thank you. A big hug. See you soon.